Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes en este tiempo de final de serie, de esa serie maravillosa que seguramente ha sido de mucha bendición para todos nosotros, esta serie que hemos titulado Más que un lugar. Quiero que nos cuentes, que nos digas allí con nuestro anfitrión, coloca un comentario allí en la caja de comentarios diciéndonos desde dónde nos estás viendo y con cuántas personas estás conectado o conectada desde tu dispositivo. Recuerda que si estás con 2, 3 o 4 personas, colocas X2, X3, X4 o la cantidad de personas con las que estés conectada o conectado desde nuestro dispositivo, desde tu dispositivo. También quiero decirte que en este final de serie vamos a tener muchas preguntas que anhelo que tú estés muy concentrado para que puedas contestarlas. Contéstalas. Ojalá sea ahí mismo en la caja de comentarios que tú te arriesgues a contestar alguna de estas preguntas para que ésta se interiorice en tu corazón. Ya iniciamos. Recuerda que esto es RIS Online. Al iniciar esta serie, en el primer tema nos hicimos una pregunta y es, ¿qué se viene a tu mente cuando piensas en la palabra iglesia? Seguramente no es lo que Jesús tenía en mente cuando envió a esos primeros discípulos a que lo esperasen en el aposento alto, a que esperasen la llenura del Espíritu Santo en aquel lugar donde por primera vez se reunió una congregación, se reunió un grupo de personas en torno a un acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos, y fue la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, cualquier idea, menos esta original, es la que nosotros tenemos preconcebida en nuestro imaginario, puesto que cada que pensamos en iglesia, nos imaginamos un lugar, un sitio, una liturgia, un itinerario, nos imaginamos unos muros, nos imaginamos un tipo de vestimenta, un tipo de forma de hablar, pero casi nunca nos imaginamos aquello que como fue concebido originalmente por nuestro Señor. Y la idea es que nosotros volvamos a esa idea original que Jesús tenía de iglesia, no como nosotros la preconcebimos, sino como realmente nació, como un movimiento. Este movimiento tenía muy claro cuál era esa base, y era que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que fue profetizado. Eso significa Mesías, un Salvador prometido. Esas promesas que se le dieron a los profetas en el Antiguo Testamento fueron cumplidas y fueron llenas, fueron satisfechas en Jesús. Y este hombre, 100% hombre, 100% Dios, esas dos naturalezas, la divina y la humana, convergen en una sola persona, y esa persona es nuestro Señor Jesús. Él, siendo un sacrificio perfecto que nunca pecó, se entregó a sí mismo como ese sacrificio por tus pecados y por los míos. Nosotros lo hemos explicado ampliamente, pero te lo recuerdo por si de pronto no has estado en alguno de los mensajes de los anteriores temas. Ahora bien, Él se entregó, pero también resucitó, dándonos esa promesa de salvación, esa esperanza de salvación, porque tú y yo somos pecadores, pero tenemos una promesa, que si entregamos nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de la vida que al Señor no le agrada y nos esforzamos por vivir una vida conforme a lo que Él estableció, entonces también recibiremos esa misma promesa de salvación. También resucitaremos con Él, junto a Él estaremos y no tendremos que pasar por ningún tipo de tormento después de esta vida. Ahora bien, a esta altura de la serie, ya finalizando hoy en este quinto tema de esta serie maravillosa, Más que un lugar, tenemos que preguntarnos algo, y es cómo este mensaje pudo sobrevivir durante tanto tiempo después de que surgió ese acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesús, sobre todo cuando pensamos y nos imaginamos
el nacimiento de este movimiento, el surgimiento de este movimiento fue de una manera muy humilde. Humanamente hablando, ninguno de nosotros planearíamos un movimiento que duraría por la eternidad, iniciando de la forma en la que inició la iglesia. Pensemos por un minuto, ¿cómo inició todo esto? Inició con un hombre que le fue prometido que a través de él serían salvas todas las familias de la tierra. Casualmente en este momento estamos haciendo el devocional con Génesis y muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de hacerlo lo sabemos, pero este hombre recibió esa promesa cuando ya era una persona anciana y su esposa casualmente era estéril, así que era imposible que a través de él siquiera le naciera un hijo, y Dios le estaba prometiendo una nación. Después de eso, milagrosamente sí pudo tener ese hijo. A través de ese hijo se empezó a multiplicar y se empezó a multiplicar esa nación, pero luego pasaron por esclavitud, una esclavitud en un pueblo extranjero llamado Egipto. Pasaron por su primer esclavitud en el primer imperio que hubo en el mundo, y fue el imperio egipcio. También con el tiempo, a través de ires y venires, luego de su liberación, luego siguieron y volvieron a ser esclavos de otro imperio. Esta nación en esta ocasión fue el imperio babilonio a través de Nabucodonosor. Pero luego, a través de ires y venires también, después de algunos años, Dios mismo prometió que los liberaría y los liberó, pero pasaron a otro imperio, el cual conquistó al imperio babilonio, y fue el imperio medo-persa. Y ahí estaba Ciro, el rey Darío, y luego también después de ires y venires, luego fueron libres, pero luego volvieron y cayeron bajo el yugo del imperio romano, y empezaron la época de los Césares. Y en este momento, en este cuarto imperio, es que surge el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros pensamos en que vamos a crear un movimiento a través del cual iba a llegar la redención de la humanidad, y no solamente eso, sino que a través del cual iba a llegar el Rey Salvador de toda la humanidad y por toda la eternidad, quizás nosotros como seres humanos también un poco materialistas, pues pensaríamos que este Rey prometido pues iba a llegar por lo menos a través de un linaje real, o que iba a llegar por lo menos a través de una familia muy adinerada para que pudiese tener cierto poder y cierta influencia y hacerle sus caminos más fáciles. Pero como les dije, estamos haciendo el devocional en el libro de Génesis, y en este libro estamos también hablando acerca de un hombre llamado José, que se soñó que iba a ser un hombre muy importante, pero Dios dijo que para poder llegar a ser ese hombre importante, y lo hizo vivir eso, no iba a empezar como alguien adinerado ni alguien con mucha influencia, sino todo lo contrario, iba a empezar siendo esclavo. Este paralelo nos enseña algo, y es que nos damos cuenta que el Señor no hace planes según criterios humanos, porque sus planes, aunque muchas veces no los comprendemos, sus planes son perfectos. Por eso alguien dijo, Dios es algo que las personas imaginan, es un ser imaginario, pero cuando nos ponemos a pensar, ningún humano podría imaginar un Dios como es nuestro Dios. Ningún ser humano puede imaginar a alguien perfecto, alguien eterno, alguien que baja a la tierra y paga el precio por nuestros pecados, puesto que Dios, como es, no puede hacer parte de nuestra imaginación. Pensemos esto, oficialmente empezó con un pueblo de un hombre y una mujer que eran estériles, luego 4 imperios los conquistaron, luego a pesar de que ya estaban en medio del imperio romano, eran parcialmente libres. ¿Por qué? Porque tenían que pagar impuestos, porque tenían que esperar para poder trasladarse de un lado a otro, porque ellos no se movían libremente dentro de su mismo país. Tenían que pedir permiso al imperio para poder trasladarse de ciudad a ciudad, así que ellos no eran libres. Y entonces nos damos cuenta de que en medio de esta situación interna tan difícil, es que Dios dice que ese es el ambiente perfecto para que nazca este movimiento llamado iglesia, a través de ese acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos. Ningún otro acontecimiento, ni guerras mundiales, ni bombas atómicas que parecieran ser algo estruendoso, han logrado partir en la historia en dos, sino
esa resurrección de ese carpintero de Jerusalén que en algún momento, en solo 3 años, partió la historia del mundo. Por eso nosotros tenemos que pensar en que si realmente estamos entendiendo la Biblia y la iglesia como movimiento, como el Señor quería que nosotros lo entendiéramos. En el año 10, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un perseguidor de esta misma iglesia, de este movimiento llamado Saulo, que el Saulo significa, el nombre significa el honorable. Ese, a pesar de estar tan preparado, a pesar de ser una de las personas más ilustres dentro de su comunidad judía y perseguidor de los seguidores de Jesús, tuvo un encuentro casualmente con Jesús. Y este hombre pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido a causa del mensaje de la cruz. Este mensaje que no solamente lo confirman las historias bíblicas, sino historiadores de la época como Tácito, como Plinio, como Talus, como el mismo historiador judío llamado Flavio Josefo. Y todos estos historiadores citan a Jesús y al mismo Pablo, al mismo Saulo, que luego terminó llamándose Pablo, como parte de la historia humana, no de la historia ni siquiera de la iglesia. A partir de todos estos acontecimientos, de todos esos acontecimientos que surgieron a partir también del acontecimiento de la resurrección de Jesús, es que se partió la historia en dos, nace el movimiento iglesia. Esta iglesia que surge viva, surge como un movimiento emergente que cambia la vida, que transforma la vida de aquellos que se encuentran realmente con ella, aquellos que están dispuestos a dar su vida para poder ser parte del cuerpo de Jesús, de este movimiento que inició Jesús, de la promesa de Jesús de vida eterna. Este movimiento que ha traído esperanza a miles y miles de personas, a millones y millones de personas, a miles y miles de naciones y de generaciones, sencillamente porque creyeron en algo verdadero, y es que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hoy nos damos cuenta que también hay naciones en este día. Ya no estamos hablando de historia pasada ni de historia bíblica, estamos hablando de hoy. Una nación que fue totalmente politeísta, como Singapur. Una nación que también fue muy segregaria y fue perseguidora en algún momento también de la apertura liberal y de la apertura a otros credos que no fuesen su mismo credo y su misma religión natal. Se abrió al cristianismo hace más o menos unos 70 años, y a partir de esa apertura hacia el cristianismo y hacia este movimiento llamado iglesia, Singapur pasó de ser un país pequeño, el país de hecho en territorio, uno de los países más pequeños del mundo, a ser una potencia mundial, no solamente deportiva, sino económica, una potencia mundial y de impacto en toda Asia. De hecho, Singapur es conocida como la Suecia de Asia, un país que está dominando en materia de empresas, de emprendimientos, en cuanto a cultura ciudadana, en cuanto a respeto de la moral. Pero cuando investigamos a fondo qué es lo que está pasando en Singapur, nos damos cuenta que el crecimiento de este movimiento llamado iglesia en Singapur es de más o menos un 2 y un 2,8 anual. En este momento hoy se dice que la iglesia de Singapur empezó siendo muy pequeña, pero hoy más del 38 hasta el 40% de las personas de Singapur son cristianas. Otro gran porcentaje, casi el 25%, son católicos que también creen en Jesús. Pero nos damos cuenta que de estas 5 millones de personas que actualmente viven en este país, todos respetan la libertad religiosa. Todos respetan la iglesia y el credo, independientemente de cuál sea, y se dejan guiar bajo la moral, el respeto al prójimo, el respeto a la autoridad. Hoy en día
se están levantando una cultura diferente y contraria a esto. Y vemos países que se levantan en contra de la iglesia, se levantan en contra de la moral bíblica, se levantan en contra del credo cristiano, del credo evangélico, y sencillamente dicen que eso los hace atrasar. Pero cuando vamos a ver sus resultados, nos damos cuenta que los que están atrasados son ellos por seguir ese tipo de pensamientos. Un gran ejemplo de eso es la China comunista. Todos ellos están allá presos en su país. Y si tú eres cristiano, abiertamente cristiano, entonces te puedes ir preso. Otro ejemplo de eso es la Cuba. Cuba hoy es un país extremadamente socialista y tienden a aislar a los cristianos y hacerlos a un lado, pero cuando vas a ver el resultado de su propio país y aún en su propia economía se ve reflejado eso. Por eso pienso y lo digo abiertamente, y es que necesitamos que independiente en el país de donde me estés viendo, y te invito a que coloques allí en donde estés, de qué país nos estás viendo en este momento, pero si estás aquí en Colombia, lo que Colombia necesita es respetar a aquellos que creen algo diferente, pero ellos también necesitan respetar lo que nosotros creemos, porque nosotros respetamos al prójimo, pero creemos que si vamos a ser parte de un verdadero y real cambio, de una verdadera y real paz en este país, necesitamos que Jesucristo y los valores morales cristianos estén en el centro de todo. Un hombre muy importante que participó de la creación de la Carta Magna de los Estados Unidos, llamado George Washington, dijo que un país no podía ser gobernado sin Dios y sin Biblia. Ahora bien, te hago una pregunta, y te hago varias preguntas de hecho. ¿Crees tú que es realmente importante la iglesia hoy en día? ¿Crees tú que este mensaje es relevante para la actualidad? Investiga, métete un momentico a la internet e investiga sobre lo que está pasando en Singapur, uno de los países que en este momento es de los más avanzados de Asia. Y solamente googlea un poco para que sepas cómo estaba hace 70 años, siendo uno de los países más atrasados en el mundo. Te pregunto, ¿qué ocurriría si la iglesia desaparece como muchos de estos movimientos progresistas anhelan? ¿Qué pasaría? ¿Habrá alguna diferencia si la iglesia abre o cierra sus puertas? Déjame darte algunos datos, puesto que la iglesia hoy en día, hablando de Colombia, es una de las que más ha afectado positivamente en la construcción de tejido social. La mayoría de fundaciones para madres cabezas de familia, para hijos abandonados, para personas con cáncer, para personas con enfermedades terminales como SIDA, lupus, para personas con enfermedades terminales y con enfermedades que necesitan tratamiento de alto costo. Y la gran mayoría de fundaciones son fundaciones cristianas. Si te das cuenta, la gran mayoría de universidades que hoy existen en nuestro país tienen nombres que fueron creados por la iglesia. La gran mayoría de consejerías, la gran mayoría de asesorías para matrimonios, para jóvenes con problemas de adicciones, ya sea a la pornografía, ya sea a algún tipo de droga, ya sea natural o sintética. La gran mayoría de ayudas se brindan desde la iglesia y de forma gratuita. La gran mayoría de centros de rehabilitación de drogas de alto impacto como la heroína, como la ketamina, como el bazuco, tienen su raíz en la iglesia. Y sus tratamientos más efectivos están en fundaciones cristianas. ¿Sabes cuántos billones de pesos normalmente la iglesia actual en los últimos 5 años le ha ahorrado al Estado en inversión que el Estado mismo tendría que hacer para ayudar a estas personas afectadas y enfermas? La iglesia es determinante para la sanidad de un país. Por eso, ¿cuál es la invitación?
La invitación es a que seas parte de este movimiento llamado iglesia y que no solamente te conformes con sentarte allí a ver una transmisión en vivo, o que no solamente te conformes con asistir una vez a la semana, 1 hora 15, y sentarte a calentar una silla para darle de comer a tu conciencia. No queremos que seas un cristiano 007, un cristiano que pasa desapercibido por el mundo, sino por el contrario, que seas un cristiano totalmente activo en este movimiento llamado iglesia, que inició hace miles de años y que por gracia y misericordia de Dios, a pesar de que su plan fue totalmente inconcebible para nosotros, la forma en la que inició y en la que se gestó, a pesar de eso, es el único que se ha mantenido, puesto que el imperio egipcio no existe, el imperio babilonio hoy no existe, el imperio medo-persa hoy no existe, el imperio romano no existe, pero adivinen que sí sigue existiendo: este movimiento llamado iglesia, el cristianismo, los seguidores de Jesucristo, los seguidores del Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, los seguidores del Dios de Israel. Todavía existimos. Y estamos aquí para quedarnos, porque el Señor mismo prometió que estaríamos hasta el fin del mundo, aquellos que hagamos parte de este movimiento. ¿Qué dice la palabra acerca de este movimiento? ¿Cómo puedes hacer parte de este movimiento para que seas parte del cambio verdadero de tu país? No un cambio falso en promesas de campaña, sino un cambio real, de fondo. En el tejido social de tu país, de donde te encuentres, de donde nos estés viendo, de tu ciudad, de tu casa, de tu familia y sobre todo de tu vida. ¿Cuál es la solución que nos da la palabra? Acompáñenme por favor a la carta a los Gálatas, de este apóstol Pablo que estábamos hablando hace pocos momentos. La carta a los Gálatas dice en el capítulo 5 del versículo 16, dice lo siguiente: por esto les digo, aquí está el apóstol Pablo hablando, obedezcan al Espíritu de Dios, así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los deseos malos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Es decir, hay cosas que se nos antojan, pero no las podemos hacer. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. ¿Cuál es esta conducta? No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. La versión PDT o la palabra de Dios para todos dicen: cometen inmoralidad sexual, impureza, descontrol. Imagínense, una persona que vive bajo los deseos de su carne y le da rienda suelta a todo lo que siente, tiene estas características según la palabra de Dios. No son fieles dentro de su matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, es decir, fuera del matrimonio o relaciones sexuales hombres con hombres o mujeres con mujeres. Muchos vicios, ya sea un vicio o un hábito de vicio con la droga, tienen vicio con el juego, tienen vicio con la pornografía, tienen vicios que no pueden controlar. Estúpidos hábitos ocultos que los abofetean cuando nadie los está viendo. Así se mueven aquellos que son controlados por sus deseos, por lo que su carne les dicta que hagan. Tienen malos pensamientos y, como dice la PDT, me gusta mucho, viven en la inmoralidad sexual, en la impureza y en el descontrol. Me encanta cómo esta palabra resume cómo vive una persona que está alejada de Dios, cómo vive una persona que está viviendo bajo los deseos, bajo los impulsos de su naturaleza. Vive en descontrol. Siempre hay una lucha entre nuestras tendencias naturales. Mientras vivamos en este cuerpo, mientras vivamos aquí en esta carne, vamos a vivir esa lucha.
es algo incontrolable para nosotros. Solamente lo puede controlar el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar cerca del Señor, buscarlo a diario y ser parte de este movimiento llamado iglesia, porque el Señor tiene un compromiso con su iglesia. Es decir, si tú eres parte del movimiento, el Señor está comprometido también en ayudarte a ti. En la medida en la que tú desees ayudar a otros, en la medida en la que tú quieras ser parte de ese cambio que otros necesitan, en la medida en la que tú desees ser parte de este movimiento, tú vas a poder afectar este mundo, tu ciudad, tu familia, tu vida. Las leyes se crearon para controlar estas tendencias naturales en las personas. Los semáforos, por lo menos, un ejemplo de esto, son creados para controlar el tráfico. Y tú dices, no, es que yo le quiero dar rienda suelta y yo quiero andar por todas las calles. Puede que tú te pases un par de semáforos en rojo y no te pase nada. Pero tarde o temprano vas a terminar en medio de un accidente de tránsito en donde tu vida va a quedar expuesta y en donde la vida de otras personas también va a quedar expuesta. Es que el semáforo me coarta mi libertad. No, el semáforo está guardando tu integridad y la integridad de otros. Estas son las leyes de Dios, aquellas que guardan tu integridad, esa felicidad que tú deseas ver en ti y en otros. Obedécelas. No le des rienda suelta al acelerador de tu carnalidad, sino por el contrario, refrénate. Y es muy difícil refrenarte con tanta tentación a nuestro alrededor. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, vamos a poder lograrlo. Es importante la iglesia. Su mensaje puede ayudar. El mensaje de la iglesia es lo más valioso. Es la sal de la tierra. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, no lo entenderíamos en este momento porque hoy tenemos neveras y tenemos cómo conservar nuestros alimentos, pero en aquella época que no existía la electricidad, la sal era lo que se usaba para preservar la integridad de los alimentos. Era lo que se usaba para preservar, era lo que mantenía los nutrientes, lo que mantenía el valor nutricional de la comida intacto. Cuando Él dijo, ustedes son la sal de la tierra, nosotros somos lo que mantiene el valor y la existencia de esta tierra. La tierra no ha sido destruida gracias a que tú eres parte del movimiento, o que el Espíritu Santo en este momento te está animando a ser parte de este movimiento. La iglesia es la reserva moral que le queda al mundo. Probablemente tú vienes a la iglesia sencillamente o vienes a este movimiento cada semana, pero tú ves que tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y de estudio siguen exactamente igual, porque muchos han decidido ser agentes secretos del evangelio del reino. No necesitamos más agentes secretos. Necesitamos hombres y mujeres que se expongan a la luz y que no se avergüencen de hacer parte de este movimiento llamado iglesia, que no se avergüencen más de ser parte de este movimiento llamado reino de los cielos. Tus compañeros, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio, tu familia necesitan a un cristiano de verdad, a alguien que haga parte del movimiento y no sencillamente un agente secreto, que viene y le da tranquilidad a su conciencia escuchando un mensaje que le pasa por un oído, le sale por el otro, pero que jamás lo lleva a aplicarlo en su vida. Tu familia, tus vecinos, tu barrio, tu ciudad, tu país necesita que tú tengas y que seas una persona de carácter, que enfrente, que sea capaz de decir que lo malo está mal, pero sobre todo de vivir en contra de aquello que todo el mundo está diciendo que está bien, pero tú en tu corazón y por la palabra sabes que está mal. Por ende no lo apoyas, así te convenga. Por ende no lo vives, así lo quieras vivir, así tu carne te ale, tú te niegas y le pides ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a vivir conforme a su voluntad y no a tus caprichos. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: somos administradores del mensaje de vida eterna.
el cual también nos conecta con una vida mejor aquí en la tierra. Somos administradores del mensaje de vida eterna, el cual también nos conecta con una vida mejor aquí en la tierra. El mensaje de vida eterna vino a cambiar aquello que ya había sido desechado por el mundo. Vino a dar vida a aquello que ya había sido hecho a un lado por el común denominador. Y quizás tú hagas parte de esos desechados o de ese común denominador que había sido hecho a un lado. Tu misma vida. Quizás eres llamada a la oveja negra. Quizás eres una persona vil y menospreciada por tu familia, por tu entorno, por una expareja. Pero hoy Dios te está llamando a que hagas parte del movimiento más importante que transformará el mundo y que transformará sobre todo en este momento tu vida. Y es este movimiento llamado iglesia. Por eso no solo tenemos el mensaje que da esperanza y vida después de la muerte, sino que tenemos el mensaje que nos garantiza aquí en la tierra una vida mejor. Si el mensaje de Cristo hizo lo que hizo de una forma tan radical con un país como Singapur, también lo puede hacer en nuestro país, Colombia, porque estamos en este momento en Colombia, pero también lo puede hacer con tu país, con el país de donde estás habitando en este momento. Quizás eres colombiano, pero estás viviendo, no sé, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Canadá. Sé que nos ven desde Alemania también. Sé que hay varias personas que se conectan a esto desde diferentes partes del mundo, pero te quiero animar a ti a que hagas parte de ese movimiento que transforma países, comunidades y personas. Te transforma a ti y me transforma a mí todos los días, este movimiento llamado iglesia. ¿Somos controlados por el Espíritu Santo o somos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa? Según lo que dice la palabra que acabamos de leer, hay personas que son naturales, que se dejan llevar por naturalidad, por su carne. Estas personas dejan que sus instintos los controles. Algunos de ellos son creyentes. Tú les preguntas y dicen, sí, yo creo en Dios. Todo esto no se creó de la nada. Hay evidencia, es evidente que si hay una creación, hay un creador. Y son personas que tú las ves y dicen, hombre, eso que acabas de decir tiene mucho sentido. Pero cuando tú ves su día a día, su forma de proceder, son personas que han ignorado totalmente al Espíritu Santo y aún así se dejan guiar por sus instintos y por sus emociones y por su carnalidad. Pero hay otras personas, hay otro tipo de personas, y es el tipo de personas que Dios desea que tú y yo seamos, y que seamos personas que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida en este mensaje para finalizar esta serie Más que Paredes? Y el desafío es el siguiente: comprométanse a impulsar este mensaje con todo y a vivir estos valores, no solo a escucharlos, a vivirlos. Este es el momento cuando se hace más necesario. Y tú dirás, Pastor Cristian, ¿por qué se hace más necesario en este momento? Porque según lo que la palabra dice y por la evidencia que hemos visto, estamos viviendo los tiempos finales. Por ende, es cuando más apostasía va a haber, es cuando la generación más se va a corromper, y es cuando nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Tenemos que ser eso que le da valor a esta tierra. Tenemos que ser esos agentes no secretos, sino agentes de cambio y de transformación, fortalecidos en el Espíritu Santo, que es el único que nos va a dar las fuerzas para que nosotros podamos ser esos agentes de cambio en el nombre de Jesús. Todo cambia cuando Jesús entra en el corazón de una persona, en una nación. Pero ni tu experiencia, ni tus amigos, ni tus vecinos sabrán que tú estás en ese cambio si no lo haces evidente, si no eres la iglesia. Recuerda que tú eres el puente que los conecta a ellos con Jesús. Es tu responsabilidad a partir de escuchar este mensaje. Tú verás si lo tomas o lo dejas.
Padre, en este momento, Señor, sé que varias personas nos están viendo en vivo, Dios amado. Aquí en Colombia en este momento es de noche, pero para los que nos están viendo en diferido a través de cualquiera de nuestras plataformas, Dios, te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos des la fuerza, Señor. Padre, yo te recibo en mi corazón. Dígale al Señor allí donde está, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo estoy cansado, estoy cansada de vivir siendo esclavo de personas, de vivir habiendo hecho a un Dios, a una persona, a mi pareja, a mi expareja, se ha convertido en lo que yo más pienso durante todo el día. Ahorita quiero cambiar eso, Señor, y quiero pensar, Señor bendito, en ti, Señor Jesús. Quiero ser un agente de transformación tuyo en esta generación, Señor. Quiero que tú transformes mi vida, Señor, y que a través de mi vida transformes a las personas que me rodean, Señor. Padre, hazme un agente de cambio. Dígale allí donde está, Señor, hazme un agente de cambio, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, perdóname por todas las veces. Dígale al Señor, dígale, Señor, perdóname por todas las veces que me he dejado llevar por mi naturaleza, Dios, que he ignorado todas tus leyes, todos tus semáforos. Gracias por guardar mi vida, Señor, y perdóname las veces que por dejarme llevar por mi libertinaje he herido a otras personas, Señor. Ahora, Espíritu Santo, te pido que coloques tu Espíritu en mí, Señor. Yo recibo tu mensaje de salvación. Te pido, Espíritu Santo, que vengas y habites en mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Yo creo en el Señor Jesús. Vamos, dilo, yo creo en el Señor Jesús. Yo creo que Él pisó esta tierra. Yo creo que Él caminó en esta tierra y murió y resucitó por mis pecados. Es importante que lo digas. Yo creo que Él resucitó por mis pecados. Por eso te pido, Señor bendito, que me hagas parte de este movimiento, Señor bendito, llamado Iglesia, Dios. Que me hagas parte de la transformación de esta generación, Señor, y que me hagas parte, Señor, de esa iglesia por la cual tú volverás, Señor. Porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.